Bienvenidos al ABC del Acuerdo. Recuerden que este programa es un programa pedagógico que se hace con el ánimo de informar a los colombianos sobre el proceso que se lleva con la FARC y la firma que se acaba de dar en Cartagena hace pocos días. Estamos con Fernando Borda, él es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe, abogado y docente. Doctor Borda, bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación. Tema candente y delicado, el primer punto del acuerdo final, como se denomina, el tema de las tierras. Hay gente que cree que por haber adquirido las tierras a lo que se denomina vendedores de buena fe, en este caso compradores de buena fe, están exentos de devolverlas. Bueno, lo primero que hay que decir es que el origen del conflicto armado en Colombia, una de sus raíces es precisamente en la tierra. La tierra ha cambiado mucho de propietarios y eso obedece a la guerra interna que ha vivido el país desde hace más de 52 años. El principio de la buena fe no es el principio básico que conocemos, sino el buena fe calificada. Eso significa que la persona que compra en una zona de conflicto o desplazamiento se atiene a las consecuencias de lo que eso implica. Y lo que tiene que demostrar es la buena fe calificada, tiene que probarla. Porque quien compra en una zona de conflicto, a sabiendas de que es una zona de conflicto, porque además es un hecho notable, sabe que hay riesgos en la venta, quiere decir, está en una situación de superioridad con relación al vendedor. Hay un principio, el principio de Pinheiros, dice que cuando se compra en esas zonas así, asumes la responsabilidad. Y lo que tienes que demostrar es la buena fe calificada. Y si logras demostrar la buena fe calificada, lo único que puedes conseguir es que el Estado te compre la tierra y se la devuelva a su legítimo propietario que fue desplazado por cuestiones de presión de los grupos armados, y ese es el verdadero dueño de la tierra. Entonces, como quiera que hay sectores en Colombia, sobre todo el Urabá antioqueño, está muy comprometido porque hay personas que compraron, algunos están alegando la buena fe simple, pero eso no es suficiente ante la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha venido señalando en forma reiterada que el verdadero propietario es el que vendió a precio de gallina flaca. Jurisprudencia que se aplica en el acuerdo. Por supuesto, y se viene aplicando en Justicia y Paz. Entonces, allí es donde muchas personas que se han hecho a tierras en estas circunstancias van a tener problemas legales. Y lo que se está viendo ahora con el pacto que se firmó en La Habana, el sistema de justicia transicional va a permitir que personas que estén en situaciones muy comprometidas en el conflicto armado tengan la posibilidad de contar la verdad y conseguir los beneficios de la justicia transicional. Muchas de las personas que están viendo eso como un peligro, nosotros los abogados ya estamos viendo eso como una posibilidad de que la persona pueda arreglar un problema que le viene desde hace mucho tiempo. Bueno, una duda obvia es ¿a qué valor compra el Estado? Mira, el Estado, en Colombia existe una hipocresía, una doble moral en lo que tiene que ver con el precio de la tierra. Te hablan del precio catastral, que es menor, comercial. Y se pagan menos impuestos, y te hablan del precio comercial. En la última jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre este particular, porque un juez de tutela había ordenado que se le pagara con el precio comercial, la Corte dijo, si se prueba la buena fe cualificada, el precio que se le debe dar a la persona es el precio comercial. O sea, el precio que está en el mercado de esas tierras. Y entre los pactos de La Habana está precisamente regularizar ese problema que se ha venido viviendo en Colombia, de la doble moral en el precio de las tierras, que hay un precio comercial y hay un precio catastral. La gente que adquirió, insistamos en este punto porque es uno de los temores. Algunas personas, inclusive funcionarios públicos, han estado grimiendo argumentos a favor de compradores, de los que denominan compradores de buena fe. Pero primero, como bien lo ha notado usted, la compra de buena fe hay que argumentarla y demostrarla. Sí. ¿Sí? El que compra en zonas de conflicto es un comprador dudoso, ¿se podría estimar así? Sí, eso lleva una implicación de ese tipo. Porque sabe que esa zona de conflicto da lugar a que los precios bajen por el miedo. Por supuesto, y por el desplazamiento y la presión armada. Ok. Da lugar entonces a que se vuelva un largo proceso ante los juzgados la demostración de esa buena fe. Sí, eso va a tener se tiene que garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la contradicción,
pero ya la jurisprudencia en Colombia ha tenido esa tendencia y los criterios modernos, te repito, de los principios de Piñeiro, que ya en 3 sentencias de la Corte han sido mencionados, nos lleva a esa doctrina, a esa jurisprudencia muy probablemente. Doctor Borda, se siente, particularmente los periodistas lo percibimos porque nos llega información de muchos sectores, por parte de los ganaderos, de los agricultores, de grandes agricultores, de hacendados, inclusive de pequeños finqueros, temor con el acuerdo de La Habana o el acuerdo final porque creen que les van a quitar sus tierras. Te repito, ese problema no lo tienen solamente los finqueros, lo tienen todos los compradores que en estos momentos hayan invertido dinero en situaciones de ese tipo. Pero yo creo que lo que está dando la posibilidad, el acuerdo de La Habana, es que las personas solucionen sus problemas y aquellas personas como civiles que hayan sido objeto de presión para el pago de lo que se conoce como la vacuna, que hayan tenido que entregar dinero durante muchos años, incluso empresas. Los acuerdos de La Habana lo consideran víctimas también. No tienen que ir al Tribunal de Paz ni a las salas correspondientes de verdad, las salas de amnistía, las salas de investigación, porque ese va a ser considerado también como víctima. ¿Cuál es el civil que puede ser llamado al tribunal? Aquel que ha utilizado el organismo armado, que puede ser en este caso la guerrilla, para unos fines personales que están por fuera del conflicto y que tienen que ver precisamente con la tierra, para bajar los niveles de tierra y producir desplazamiento. Ese sí tiene que ir. Y la recomendación jurídica de lo que nosotros estamos viendo allí en los acuerdos es que se presente, diga la verdad antes de que uno de los miembros de la guerrilla se le adelante alguno de los frentes, inclusive los paramilitares, y le digan que él está comprometido en ese proceso y ese sí tendría que ir a la justicia ordinaria y se enfrentaría a 20 años de cárcel. Lo mismo le pasarían a los guerrilleros y a los máximos responsables, o sea, las cabecillas, si no cuentan toda la verdad completa y se compromete con las víctimas a restituirles sus derechos y en los sectores donde ejercieron la influencia, porque si no lo hacen en esa forma, también se verían expuestos a una pena hasta de 20 años de cárcel. Bueno, a propósito de esta última respuesta que usted ha dado, hay inquietudes de televidentes y uno de ellos tiene una pregunta para usted. Yo tengo una inquietud y es saber si los guerrilleros van a pagar condena por los delitos que cometieron. Sobre la impunidad, es un mito que ha circulado mucho en las redes sociales. Ya los acuerdos fueron estudiados por la fiscal de la CPI, la Corte Penal Internacional, y ella dio un dictamen de que esos acuerdos están en perfecta armonía con los estándares internacionales. Por lo tanto, no hay impunidad. Todo lo contrario, las personas que están comprometidas en actos de violencia atroz, delitos de lesa humanidad, como violaciones, como reclutamiento de menores, asesinato de civiles inclusive, que no sean parte del conflicto, no son amnistiables. Ellos presentan ante el Tribunal de Paz la verdad sobre los hechos en sala de verdad y lo que se van a hacer es, van a recibir son beneficios de unas sanciones que pueden ir de 5 a 8 años que tienen que ver con lo que se conoce como justicia transicional, con labores, inclusive en algunos casos con pena privativa de libertad en las condiciones carcelarias normales, pero en los delitos que sí son amnistiables, como por ejemplo la muerte en combate del enemigo, tomarlo en combate al enemigo, esas personas tienen un tratamiento muy especial que trae los acuerdos de La Habana. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Borda. Vamos a irnos a una pausa, regresamos al ABC de los acuerdos en un instante. Regresamos al ABC del acuerdo. Recuerden ustedes que este es un programa pedagógico
para darle información a los colombianos sobre el acuerdo final de La Habana. Doctor Borda, a propósito del catastro, del que hablaba usted hace un momento, del catastro, del valor establecido por el catastro de algunos predios, ¿cómo se va a implementar finalmente el catastro rural, un proyecto que el gobierno colombiano no ha podido enderezar, darle fortalezas? Está en los acuerdos de La Habana. Tienen que legalizar el problema de tierra en Colombia, eso va a durar mucho tiempo. Es un trabajo muy arduo, muchos límites de predios no están establecidos. Tendría el gobierno colombiano que entrar predio por predio para fijar las medidas y establecer sus legítimos propietarios. Y eso implica, lo que tú me estás preguntando, legalizar desde el punto de vista económico para que la gente sepa de una vez por todas cuánto vale el predio y no tener esa doble moral de un precio catastral y un precio comercial. Muy bien. Como este programa es pedagógico, el programa tiene participación de diversos sectores del país. Vamos a escuchar lo que piensan y lo que están aplicando los estudiantes de la Universidad del Valle sobre el acuerdo final. Como colectivo decidimos hacer las jornadas de pedagogía para la paz porque miramos que es necesario dar otras miradas sobre el tema de la paz. Una mirada que no sea la hegemónica que estamos mirando desde los medios de comunicación, una mirada que se produzca desde el campo, desde la comunidad universitaria, desde lo público, desde todos los sectores que siempre han sido excluidos. Creemos la necesidad pertinente dentro de la universidad pública, sobre todo, pero también las privadas y también en todo Cali, que se empiece a hacer pedagogía de la paz por lo que se viene en la coyuntura de los diálogos, no solamente la pedagogía, sino también una cultura de paz. Sobre todo en la coyuntura en que estamos, que son los diálogos de La Habana, porque lo que sigue a partir de la firma de estos acuerdos será un periodo donde nos tocará adaptarnos a los diferentes cambios y que por 50 años de guerra no tenemos como las condiciones sociales para hacerlo. Y la construcción desde las universidades, tanto públicas como privadas, es necesaria para que todos entendamos qué es la paz, hacia qué puntos afecta la paz y la incidencia que tienen los jóvenes universitarios y la comunidad en general con la paz. Bien, tal como anotan los estudiantes de la Universidad del Valle, la pedagogía en la academia es vital. ¿Qué está haciendo la universidad en donde usted, decano de la Facultad de Jurisprudencia en materia de pedagogía, para la paz? Incluimos en el pensum la materia de justicia transicional. Esa es una nueva materia porque inclusive los abogados, muchos abogados todavía, y los estudiantes con más razón, todavía no entienden la filosofía de la justicia transicional. La justicia transicional es una solución que dan los defensores de los derechos humanos para aquellos países que tienen situaciones de guerra interna o guerra externa y que a través de una situación transicional se establecen una serie de medidas para terminar el conflicto y después de unos años, regularmente dura unos 10, 15 años, comenzar con un nuevo país, con unos nuevos parámetros que pongan fin a la violación reiterada de los derechos humanos. No se puede, por la justicia ordinaria, llevar a todos los guerrilleros que están interviniendo, a los militares, que hay, en solo militares hay 4.000 militares comprometidos en procesos de tipo penal y disciplinario, y no serían suficientes ni 100 años para lograr llevar a todas estas personas a un proceso de tipo jurídico formal. Por eso aparece la justicia transicional como el único mecanismo ya aceptado universalmente para poder solucionar esos conflictos. Y el sistema que acaba de firmar Colombia es el más avanzado del mundo, que ha subido los estándares más importantes y por eso la CPI, la Corte Penal Internacional, considera que no hay impunidad. Doctor Borda, Ronald Osning-Hayer es el gobernador del departamento de San Andrés, un bello departamento colombiano donde no se siente la violencia fundamentalmente del conflicto armado, hay otro tipo de violencia relacionada con otros temas y otros delitos, pero allí se está haciendo, doctor Borda, una importante pedagogía. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador de este departamento, de San Andrés.
San Andrés ha estado muy activa en el tema de la paz, en el Sí a la Paz. Tuvimos pedagogía con la Escuela Superior de Administración Pública. Tenemos para el próximo 22 otra con el Ministerio del Interior. Hemos hecho muchos videos. Hicimos una alianza entre todos los líderes de los partidos políticos en San Andrés para apoyar el Sí a la Paz. Y es que pensamos que la paz es de todos y la guerra es de muy pocos. Mucha gente dice que San Andrés no se ve afectada por la violencia, la guerra que ha habido estos 52 años, pero sí nos afecta. San Andrés recibe, teniendo un problema de sobrepoblación, desplazados de la violencia. Estos desplazados, una vez se firme el acuerdo y se ha ratificado el 2 de octubre, pelearemos, trabajaremos a ver cómo se devuelven dignamente a su lugar de origen. Es la primera afectación que tenemos. Lo otro, el presupuesto. Todo lo que se gasta en guerra va a pasar a inversión social. San Andrés sueña con tener su propio acueducto de agua potable para toda la población y muchas obras más que seguramente saldrán de estos acuerdos. Muy bien, y después de la intervención del gobernador de San Andrés, Ronald Osney-Hayer, vamos a ver qué dice este televidente que tiene una pregunta para usted, doctor Borda. Mi pregunta es, ¿cómo evitar que zonas transitorias y campamentos no terminen o que nos aseguren cómo no van a acabar como un San Vicente, el Caguán, como las partes de Antioquia Medio donde se ha visto tanto la guerra y la violencia en Colombia? Bueno, las zonas de reserva campesina van a estar vigiladas por el Ejército colombiano, la Policía Nacional, y va a haber la supervisión de las Naciones Unidas. Va a haber un anillo de seguridad desde 1 kilómetro de distancia para evitar que se presenten enfrentamientos con la población. En el Caguán eso no se dio. En el Caguán el control absoluto lo tuvo la guerrilla en aquel entonces. Aquí va a haber una supervisión internacional que garantiza pero un buen nivel la posibilidad de que no se presenten las situaciones que se presentaron en el Caguán. Ahora, hay que tener en cuenta que la guerrilla en estos momentos tiene dejación de armas, que es diferente a la entrega de armas. La dejación de armas es en esto que se dio en un cese bilateral y definitivo de fuego hace 2 o 3 meses, y una vez pase el plebiscito, y si el plebiscito es aprobado por el pueblo colombiano, entonces, según los acuerdos finales de La Habana, vendrá un periodo de 6 meses para la entrega oficial de las armas. Eso, repito, tiene unos protocolos bastante exigentes. Es una etapa muy delicada porque puede presentarse cualquier circunstancia que pueda crear problemas en la entrega de estas armas, pero la garantía que tenemos es que está siendo supervisada por las Naciones Unidas. Doctor Borda, una de las dudas que tiene la gente del común es sobre la participación política de la FARC en el Congreso. A ver, lo pactado son 5 curules en el Senado de la República y 5 curules en la Cámara de Representantes. Pero los guerrilleros, la FARC, que debe cambiar de nombre con un partido político nuevo, deben presentarse al debate. Tienen que presentarse al debate. Lo que significa es que tienen un límite de 5 curules que tienen que adquirir. Si no llegan a las 5 curules, pongamos que apenas le alcance hasta 3, por los pactos llegan hasta 5. Eso no implica mayores cambios en el Congreso porque es que no se los van a restar al número de curules que en este momento tiene el Senado y la Cámara. Son unas curules más y no representan gran peso político para la toma de decisiones. Ni el 5%. Ni el 5%. Por lo tanto, lo que se busca es la participación de ellos. Y también va a haber unas zonas especiales para que muchos sectores que no tienen participación política puedan hacerlo. Allí no se va a poder presentar los partidos políticos tradicionales, los que ya están en el Consejo Nacional Electoral, sino los sectores populares, sobre todo en el sur del país, en donde solamente se pueden presentar sectores nuevos para que tengan vocería que nunca la han tenido. Claro. Y eso acompañado también con la entrega de emisoras comunitarias, porque el monopolio de las emisoras y las cadenas de televisión influyen mucho en que sectores populares no tengan cómo expresarse. Entonces también en los pactos está establecido que se le entreguen esas posibilidades
a las nuevas opiniones que se van a ver en el Congreso y en la política nacional. Esto porque hay un desequilibrio por la circunscripción electoral colombiana, en el sentido de que la senaduría es nacional y estos sectores del sur o los pequeños departamentos, inclusive La Guajira, no logran tener un senador. Esa es la idea, para que esos sectores tengan representación política en el Congreso, que es donde se toman las grandes decisiones de este país. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos en un instante al ABC del acuerdo. Regresamos al ABC del acuerdo. Recuerden ustedes que este programa es un programa pedagógico para los colombianos desde las regiones. Doctor Borda, tema central del acuerdo, sin duda el de la tierra, el de la reforma rural importantísimo, la dejación de armas porque es el fin del conflicto armado y las víctimas. ¿Qué va a pasar con las víctimas? La gente todavía tiene dudas sobre la reparación. A ver, el centro de los acuerdos es las víctimas. Allí el punto quinto de estos acuerdos desarrollan un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que tiene por finalidad el resarcimiento a las víctimas. ¿Dónde comienza esto? En la verdad. Cuando el postulado se presenta y dice la verdad de cómo sucedió, por ejemplo, la masacre de Bojayá. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién fue el que dio la orden? Y eso implica mirarle a las víctimas y presentarle las excusas correspondientes, el perdón correspondiente. Es un ejercicio parecido al que se ha hecho con la AOC. Y el que se hizo en forma fuerte en Sudáfrica, con Tutu y Mandela. Ese sistema lo traemos un poquito allá. Ya Colombia también ha venido manejando los conceptos de justicia transicional con los paramilitares. Ya hay alguna experiencia en Colombia sobre las víctimas desde 2005. En este caso, se le pide a la persona que pida el perdón, que las personas que fueron ofendidas reciban ese llamado y que colabore con la localización de las personas desaparecidas. También se comprometen a la no reparación, a la no repetición de los hechos que generaron el conflicto. Esto con el propósito de ir cerrando las heridas, y otra de las cuestiones más importantes allí es la reparación efectiva. En el caso de la guerrilla deberían, y esa es más o menos la filosofía que he percibido en los acuerdos, que entran a repararlo con acciones efectivas en la región, con desminado, por ejemplo, con construcción. Esa es una forma también de reparación de las víctimas. Y el componente de justicia, que es lo que lleva a las personas, una vez que han sido aceptadas en el sistema, una vez que digan la verdad, pasarlos por el Tribunal de Paz, por las salas especiales que se han creado por este pacto, y una vez que esa persona logre pasar todos esos filtros, es cuando ya definitivamente queda saneada, cumplió con la sociedad, recibe las sanciones que establece los pactos. Una vez que las víctimas tengan el encuentro con las personas que le producen el daño y que reciban el beneficio de obras en su sector, es que se pronuncia el Tribunal de Paz, que es el máximo organismo de cierre en este sistema especial de justicia jurisdiccional, y es allí donde definitivamente esa persona puede reintegrarse a la vida civil sin ningún problema. Muy bien. Doctor Borda, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, el ABC del Acuerdo, que como lo hemos dicho repetidamente, es un programa pedagógico para que la gente entienda más de qué se trata el acuerdo final. Muchas gracias. Mucho gusto. A ustedes, televidentes, los esperamos mañana en otro programa del ABC del Acuerdo.